Estás despedido. Mi propio hijo, a quien ayudé a levantar un imperio, me echó sin mirar atrás, olvidando todos mis sacrificios. Me fui en silencio, pero llevé conmigo un documento que revela sus secretos más sucios. Cuando lo descubrió, enloqueció. El lunes será interesante. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Los informes financieros cayeron sobre el escritorio de vidrio de Douglas con un golpe suave que resonó en su oficina del piso 47. Observé cómo sus dedos se congelaban sobre el teclado, los hombros tensos bajo su chaqueta de traje impecablemente entallada. El sol de la tarde proyectaba sombras duras en el espacio minimalista, resaltando cada borde de acero y cada superficie pulida. Douglas, estos números no cuadran. Los inversionistas podrían. No levantó la vista. No de inmediato. Siguió tecleando, cada pulsación medida, deliberada, como si yo no estuviera allí. La ciudad zumbaba 47 pisos más abajo, apenas un murmullo detrás del grueso vidrio que nos encerraba en este monumento estéril al éxito moderno. Papá, no entiendes los negocios actuales. Su voz cortó el silencio cuando al fin giró la silla. Tus métodos están obsoletos, tienen 20 años de antigüedad. Mantuve mi expresión neutral, aunque algo frío se asentó en mi pecho. 40 años de levantar empresas, de sobrevivir a crisis económicas y desplomes del mercado, reducidos a métodos pasados por boca de mi propio hijo. Acomodé los papeles, organizándolos con la precisión de siempre. Yo construía compañías cuando tú todavía. ¿Cuándo yo qué? Douglas se levantó de golpe. Su taza de café golpeó contra el vidrio del escritorio. El líquido oscuro se esparció sobre las proyecciones trimestrales, manchando los documentos inmaculados. Cuando eras un niño. Papá, ya no soy un niño. Y no necesito una niñera. El café goteaba lentamente hacia el piso de mármol. Cada gota marcaba el tiempo en este espacio extraño y hostil, que alguna vez había sido terreno compartido. Douglas me dio la espalda, con las manos apoyadas en los ventanales de piso a techo, contemplando las aguas gris acero del lago Michigan. Estas proyecciones para los inversionistas muestran factores de riesgo que podrían. ¿Qué podrían qué? No giró la cabeza. Podrían arruinar todo lo que he construido. Podrían destruir la visión que tú nunca entendiste. Recogí los papeles manchados de café, mis movimientos deliberadamente serenos. 20 años atrás, cuando Grand Vintage se ahogaba en deudas, Douglas había suplicado por mi ayuda. Fueron $20,000 de mis ahorros de retiro los que mantuvieron viva a esta empresa. Y ahora, ese mismo joven desesperado se erguía frente a mí, desechando décadas de experiencia como si fueran periódicos viejos. Las proporciones de apalancamiento en estos derivados están calculadas perfectamente para lograr el máximo crecimiento, dijo, con el reflejo de determinación fría en el cristal. Tú ves riesgo donde yo veo oportunidad. Esa es la diferencia entre tu generación y la mía. El silencio se extendió entre nosotros, interrumpido solo por el murmullo distante del tráfico en Chicago y el goteo constante del café sobre el mármol. Doblé los documentos manchados y los deslicé dentro de mi portafolio, con movimientos mecánicos, antiguos. Douglas permaneció de espaldas, su reflejo en la ventana convertido en un extraño con ropa cara. El joven que alguna vez pasaba noches enteras aprendiendo modelos financieros conmigo había desaparecido, reemplazado por un ejecutivo confiado que veía a su padre como un obstáculo a eliminar. Revisaré estas proyecciones con el equipo de cumplimiento, dije en voz baja. Haz lo que creas necesario. Su tono fue definitivo, una despedida envuelta en cortesía corporativa. Avancé hacia la puerta, cada paso medido, con la dignidad que aún me quedaba. Detrás de mí, el reflejo de Douglas en el cristal me observaba retirarme. El pasillo se extendía adelante, conduciendo hacia los ascensores que me llevarían de vuelta a la realidad,
lejos de esta torre de vidrio donde mi propio hijo acababa de declararme la guerra. La puerta se cerró con un clic suave. Douglas no se volvió. La puerta de la sala de juntas se cerró tras Douglas con una solemnidad que heló el ambiente. Yo permanecía en el extremo de la mesa de caoba, todavía procesando nuestra discusión de hacía media hora. 3 miembros de la junta hojeaban los informes trimestrales, conversando con ligereza sobre proyecciones de mercado, como si todo fuese normal. Pero la entrada de Douglas tenía algo distinto. Era demasiado calculada, demasiado firme. Se sentó en la cabecera con confianza deliberada, acomodándose en la silla de cuero como un rey que reclama su trono. La luz de la tarde que entraba por los ventanales resaltó el brillo frío de sus ojos. Un presentimiento me recorrió. Esa reunión de rutina se había transformado en algo mucho más grave. He tomado una decisión sobre la reestructuración de la gerencia. Su voz cortó la charla como una cuchilla. A partir del lunes, Columbus Grant ya no trabajará con la compañía. El silencio se hizo absoluto. Margaret Chen, la miembro más veterana de la junta, dejó caer su pluma. El ruido seco contra la mesa pulida fue el único sonido en medio de la conmoción. James Morrison abrió la boca sin palabras, mientras Patricia Williams lo miraba como si hubiera hablado en otro idioma. Douglas, pero es tu padre, susurró Margaret, incrédula. Mi padre recibirá la compensación adecuada. Esto es una decisión de negocios. Las palabras me golpearon como puños, cada sílaba escogida para infligir el máximo dolor. 20 años de sacrificio, de llevar esta empresa de la quiebra al éxito actual, reducidos a un cambio de estructura. Y todo, en público, para que la humillación fuera completa. Douglas había elegido ese momento y esa audiencia con precisión quirúrgica. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción. El espacio que alguna vez fue mi hogar corporativo se convirtió en un tribunal, donde yo había sido condenado sin defensa. Las pantallas en las paredes, mostrando métricas y gráficos, me parecieron monumentos a mi obsolescencia. Me levanté despacio, con la dignidad que me había sostenido durante 4 décadas de negocios. La silla de cuero crujió suavemente bajo mi peso. Entiendo, dije, mi voz firme aunque cada palabra me costaba. Buena suerte, hijo. Douglas no parpadeó ante el título. Permaneció inmóvil, observando mi salida con la misma frialdad calculada con la que había entrado. Los miembros de la junta evitaron mi mirada, testigos incómodos de un drama familiar que nunca esperaron presenciar en su santuario profesional. El pasillo se abrió frente a mí, alejándome de 20 años de mi vida. Tras de mí, la sala quedó en un silencio sepulcral. Mis pasos resonaban contra el mármol, cada uno alejándome más de la empresa que había salvado, empujándome hacia un futuro incierto dictado por mi propio hijo. Presioné el botón del ascensor, sus luces brillaban suavemente. Cuando las puertas se cerraron, alcancé a ver un último destello de la sala de juntas. Douglas, inmóvil en la cabecera, triunfante en su golpe corporativo. Al cerrar la puerta de mi oficina con un clic suave, por fin tuve la privacidad que necesitaba. Mis manos temblaron levemente al dejar el portafolio en el escritorio, la primera grieta en la compostura que había mantenido durante toda la ejecución pública de mi carrera. El espacio familiar se sentía extraño, como si lo viera por primera vez. En la esquina, varias cajas de cartón ya estaban listas. Alguien había previsto este desenlace, preparado mi salida antes de que yo siquiera lo supiera. Esa eficiencia me golpeó como una nueva traición. ¿Cuánto tiempo llevaba Douglas planeando esto? ¿Cuántos sabían antes que yo? Empecé a colocar mis objetos personales en la caja más cercana. Primero, las fotos familiares. La graduación de Douglas en Northwestern, Eleanor y yo en nuestro 25 aniversario, los 3 celebrando el primer trimestre rentable de la compañía. Cada imagen era un testimonio de sacrificio, inversión y amor, recuerdos que, al parecer, no significaban nada para mi hijo.
Mis dedos encontraron una carpeta Manila escondida. Bajo los informes trimestrales apareció una carpeta. Los documentos en su interior estaban amarillentos por el tiempo. Estados financieros de 2008, cuando Grand Vintage se desangraba y rozaba la bancarrota. Recordé aquella noche desesperada en la que Douglas me llamó, con la voz quebrada, explicando lo cerca que estaba de perderlo todo. «Papá, necesito $20,000. Es nuestra única oportunidad». Eleanor dudó en usar nuestros ahorros de jubilación, pero yo creí en él. Aquel joven cuya pasión por la innovación financiera había impresionado incluso a los inversionistas más escépticos merecía una oportunidad. Escribí el cheque sin dudar, observando cómo el alivio de Douglas se transformaba en determinación. El teléfono sonó, arrancándome de ese recuerdo. «Columbus, ¿qué ocurrió?». La voz de Eleanor mezclaba preocupación e incredulidad. Mia dijo que hubo una reunión de emergencia en la junta y ahora todos murmuran. Me hundí en la silla, mirando las calles de Chicago al caer la tarde. Las palabras salieron de mi garganta como vidrios rotos. Eleanor, nuestro hijo me despidió. Me echó en público, delante de todos. El silencio al otro lado fue roto por un agudo respiro. «Oh, querido, vuelve a casa. Hablaremos de esto». 20 años, Eleanor. 20 años le entregué a esta compañía. Seguí empacando con una mano libre, envolviendo en papel de seda un pequeño premio de bronce. ¿Recuerdas cuando hipotecamos la casa para cubrir la nómina durante la recesión? ¿Cuándo trabajé 16 horas diarias para recuperar la confianza de los clientes tras el colapso del mercado? Lo recuerdo todo, dijo ella con suavidad. Tú salvaste esta empresa más de una vez. Los documentos de 2008 se extendían sobre mi escritorio como pruebas en un juicio apenas iniciado. Mis $20,000 habían sido el puente que permitió a Douglas llegar a inversionistas mayores. Mis contactos, mi reputación, mis décadas de relaciones en la industria le abrieron puertas que él solo nunca habría tocado. Lo llamó una decisión de negocios. Continué, ordenando los papeles con una determinación creciente. Reestructuración, dijo. Como si 20 años de sociedad, de mentoría, pudieran desecharse como equipo obsoleto. Vuelve a casa, repitió Eleanor. Lo resolveremos juntos. Mientras caía la noche sobre Chicago, permanecí en mi oficina rodeado de cajas que contenían las reliquias de toda una vida profesional. La traición ardía en mi pecho, pero debajo de ese dolor comenzó a formarse otra cosa, una determinación silenciosa, intensa. Los documentos de 2008 contaban una historia que Douglas había olvidado. Pero yo recordaba cada sacrificio, cada riesgo, cada momento en que mi experiencia y mis recursos habían salvado su visión. El juego que había iniciado ese día se jugaría con reglas que él jamás había aprendido. Colgué el teléfono, dejando atrás la voz de Eleanor, y me quedé solo en la oscuridad creciente de la oficina. El círculo cálido de luz de la lámpara parecía el último refugio en un mundo de repente hostil. Presioné el interruptor de latón y el escritorio se inundó de un resplandor amarillo que hacía brillar los papeles como pruebas en una sala de juicios. La carpeta Manila, marcada Crisis Financiera 2008 personal, estaba sepultada bajo informes que nunca terminaría de revisar. Mis dedos recorrieron la escritura desvaída, mi propia caligrafía de hacía 17 años, cuando la desesperación tenía otro rostro, una voz más joven suplicando salvación. Dentro, los comprobantes bancarios contaban su propia historia, $20,000. Nuestros ahorros enteros drenados en una sola transacción. La firma reacia de Eleanor aparecía junto a la mía en la autorización de retiro, su letra cuidadosa revelando la angustia que trató de esconder en aquellas conversaciones nocturnas en la cocina. «Si no me ayudas, lo perderé todo». La voz de Douglas resonó en mi memoria, mientras sostenía su plan de negocios original. Las anotaciones desesperadas cubrían los márgenes. Cálculos, proyecciones,
promesas escritas con la mano temblorosa de un hombre al borde de la ruina. Las manchas de lágrimas ya se habían secado, pero yo recordaba cómo se quebró su voz aquella noche. El contrato de préstamo llevaba ambas firmas, la mía, firme y confiada a pesar del riesgo, la suya, temblorosa, cargada de gratitud y promesas solemnes. Lo pagaré con intereses. Te lo prometo, papá. Las palabras parecían latir bajo la luz de la lámpara, cada letra un juramento que ahora había sido olvidado. Me levanté y caminé hacia la ventana, sosteniendo el documento contra el cristal. Chicago brillaba abajo, sus luces titilando como constelaciones urbanas. En algún lugar de ese laberinto de acero y ambición, mi hijo probablemente celebraba su golpe corporativo, brindando por su independencia con colegas que jamás sabrían cómo se había comprado esa libertad. Lo prometiste, Douglas, susurré, empañando el vidrio. De regreso en el escritorio, organicé los documentos con precisión metódica, registros bancarios, acuerdos de préstamo, planes de negocio. Evidencias de la fe de un padre en el potencial de su hijo. Evidencias de sacrificios voluntarios. Inversiones en un futuro que habíamos planeado compartir. Las notas manuscritas de Douglas, con su juvenil entusiasmo, ahora me parecían una burla. Esa gratitud inocente se había transformado en ironía amarga. Mis manos temblaron al guardar cada documento en el portafolio. Esos papeles representaban más que dinero, eran prueba de una confianza traicionada, de promesas rotas y de gratitud desechada como periódico viejo. $20,000 que lo significaron todo para nosotros. Nada para el ahora. El resplandor cálido de la lámpara empezó a asfixiarme. La apagué, dejando que la luz fluorescente bañara el despacho con sombras duras. El cambio parecía simbólico, de la nostalgia al frío de la realidad, de ser padre a convertirme en adversario. Mientras seguía empacando bajo aquella luz implacable, algo cristalizó en mi interior. Esto ya no se trataba de dinero ni de gratitud. Se trataba de un hombre que había olvidado de dónde venía, que trataba la lealtad como un objeto de usar y tirar. Douglas había empezado un juego. Muy pronto aprendería que su padre aún sabía jugar. Abrir los cajones se volvió un acto mecánico, eficiente. Cada compartimento revelaba un nuevo capítulo de mi vida profesional, listo para ser guardado. Pero el cajón inferior se resistió. Los años lo habían deformado y tiré varias veces hasta que se abrió de golpe con un crujido seco. Archivos que no reconocía cayeron al suelo. Documentos marcados con las iniciales de Douglas, papeles que pertenecían claramente a la oficina del director ejecutivo, no a la mía. Tal vez habían sido almacenados allí temporalmente durante alguna reorganización y luego olvidados. El primer documento parecía rutinario, un resumen financiero interno del cuarto trimestre de 2024. Pero los números me hicieron fruncir el ceño. Según mis recuerdos, los márgenes de beneficio habían sido buenos, pero no extraordinarios. Estas cifras mostraban algo muy distinto, proyecciones imposiblemente optimistas para nuestra posición en el mercado. Extendí los papeles sobre el escritorio vacío, ajustando mis gafas bajo la luz dura. El segundo documento revelaba discrepancias claras con los reportes financieros públicos que había revisado horas antes. Donde nuestros informes oficiales mostraban un crecimiento modesto, estos documentos internos hablaban de rentabilidad explosiva. ¿Qué es esto?, murmuré, sosteniendo una nota manuscrita con la caligrafía de Douglas, margen de ganancias incrementado en $1.000.000. Saqué mi teléfono de inmediato y abrí los reportes presentados oficialmente a la SEC. El contraste era innegable. Nuestro informe oficial declaraba 2,3 millones en beneficios trimestrales. Los documentos internos mostraban 3,4 millones para los inversionistas potenciales. Douglas, ¿qué has hecho? El tercer documento contenía desglose de presentaciones a inversionistas, narrativas cuidadosamente elaboradas para pintar a Grand Vintage como más rentable de lo que realmente era.
cálculos inflados, deudas minimizadas, proyecciones de crecimiento estiradas más allá de lo razonable. Esto no era contabilidad creativa. Era fraude sistemático. Miré nervioso hacia el pasillo antes de volver a los papeles. Mi instinto empresarial gritaba advertencias que debí reconocer antes. La cámara del pasillo parecía observar con indiferencia electrónica mientras fotografiaba cada página con manos temblorosas. Las notas de Douglas revelaban el alcance de su engaño. Enfatizar trayectoria de crecimiento en Q4. Minimizar discusión deuda capital. Enfocarse en ingresos proyectados, no en la realidad actual. Cada anotación era un paso deliberado hacia la mentira, hacia la manipulación financiera que arruinaba empresas y enviaba ejecutivos a prisión. Esto no es contabilidad creativa. Es fraude, pronuncié en voz alta. Las palabras sabían amargas en la oficina donde había construido 2 décadas de éxito legítimo. El último documento era una línea de tiempo, el plan de Douglas para asegurar grandes inversiones basándose en estas proyecciones infladas. Planeaba presentarlas a instituciones en cuestión de semanas, obteniendo millones sobre una base de mentiras. Mi hijo no era solo arrogante e ingrato. Era un criminal dispuesto a engañar a inversionistas inocentes para alimentar su ambición. El joven que una vez lloró agradecido en nuestra cocina se había transformado en un hombre que no reconocía, alguien capaz de destruir vidas para lograr sus objetivos. Guardé cada documento con cuidado en mi portafolio, junto a los papeles de 2008 que contaban una historia muy distinta. Entonces, un hijo suplicando ayuda. Ahora, un hijo criminal incapaz de distinguir entre ambición y robo. De pie en la puerta de mi oficina, miré hacia el pasillo oscuro que conducía al despacho distante de Douglas. La decisión moral se había vuelto cristalina. Esto ya no era un asunto de lealtad familiar. Se trataba de lo correcto contra lo incorrecto, de proteger a los inversionistas de la codicia de mi hijo. El pasillo se extendió mientras caminaba con paso firme hacia los ascensores, portafolio en una mano y una caja de objetos personales en la otra. Mis pasos resonaban en el mármol del edificio casi vacío, cada eco alejándome de 20 años de mi vida y acercándome a un futuro incierto que apenas empezaba a vislumbrar. De pronto, la puerta de la oficina de Douglas se abrió inesperadamente frente a mí, deteniéndome en seco. Salió cargando carpetas, probablemente para reuniones de fin de semana. Su traje seguía impecable a pesar del largo día. Ninguno de los dos había planeado ese encuentro, pero su presencia parecía inevitable, una confrontación final antes de abandonar el edificio para siempre. Se colocó directamente en mi camino, bloqueando el acceso a los ascensores. Me detuve con respeto, pero sin apartarme, manteniendo la dignidad que me había acompañado durante 40 años de negocios. Sus ojos se posaron en la caja que llevaba en brazos, brillando con una fría satisfacción, como si mis pertenencias empacadas confirmaran su victoria. Luego, con gesto teatral, miró su costoso reloj, mostrando una impaciencia calculada, como recordándome cuál era ahora mi nuevo lugar. Estatus de intruso no deseado en lo que alguna vez fue mi hogar profesional. Papá, te quiero fuera en 5 minutos. Seguridad va a cerrar el edificio. ¿Entendido? Y no olvides entregar las llaves del auto de la compañía. Su voz llevaba la crueldad casual de quien está acostumbrado a ejercer poder sobre los demás. El Lexus debe estar en el garaje antes del lunes por la mañana. El coche. Después de 20 años de servicio, también quería arrebatarme hasta esa pequeña cortesía. Ajusté el portafolio en mi mano, sintiendo el peso de los documentos dentro, pruebas que redefinirían nuestra relación para siempre en cuanto decidiera usarlas. Douglas se dio la vuelta con desdén, esperando obediencia sin resistencia. Su paso confiado lo llevó hacia el ala ejecutiva, donde pasaría el fin de semana preparando presentaciones basadas en datos financieros fraudulentos. Caminaba como un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales,
convencido de que su posición lo blindaba contra la rendición de cuentas. Muy bien, hijo. Juguemos con tus reglas. Mis palabras fueron un murmullo, casi para mí mismo, pero cargaban el peso de una declaración de guerra. Douglas desapareció en la esquina, ignorante de que mi aparente capitulación era teatral, temporal. Había cruzado la línea de un conflicto empresarial hacia la crueldad personal, y aquel último insulto sobre el coche había roto un límite que yo mismo desconocía. Mientras avanzaba hacia los ascensores, saqué mi teléfono y busqué el número de Gordon Hall. Mi abogado, mi viejo amigo, alguien que entendía tanto la ley corporativa como las complejidades de una traición familiar. El aparato pesaba en mi mano, cargado de consecuencias que cambiarían todo. El ascensor llegó con un timbre suave, sus puertas pulidas reflejaron mi expresión endurecida. Al entrar y presionar el botón hacia la planta baja, sentí que una transformación se asentaba en mí como un traje nuevo. Ya no era Columbus Grant, el padre despedido que buscaba simpatía. Era Columbus Grant, el empresario con pruebas de fraude criminal, preparado para enseñarle a su hijo que el respeto no es opcional y que las consecuencias no se negocian. El ascensor descendió suavemente, llevándome hacia un futuro en el que la lealtad familiar quedaría en segundo plano frente a la justicia. La información de contacto de Gordon brillaba en mi pantalla. Era hora de hacer la llamada que lo cambiaría todo. El lunes por la mañana, la oficina de Gordon se sentía como un santuario de profesionalismo antiguo. Crucé el umbral con mi portafolio cargado de pruebas fotográficas que transformarían el destino de mi familia. El mobiliario de madera pesada, los volúmenes encuadernados en cuero, las estanterías de caoba y la luz matinal entrando por los ventanales de Michigan Avenue le daban a ese espacio un aire solemne, casi judicial. Columbus, cierra la puerta y toma asiento. El saludo de Gordon no incluía cortesías. Mi llamada del domingo lo había preparado para algo grave, aunque no imaginaba la magnitud de lo que traía conmigo. Coloqué las fotografías impresas sobre su escritorio de cuero sin ceremonia. Gordon, necesito que revises este material confidencial y me digas qué opciones legales tenemos. Se ajustó las gafas y comenzó a examinar cada documento con la precisión meticulosa que lo había convertido en uno de los abogados corporativos más respetados de Chicago. Su expresión se volvió cada vez más sombría al ver las notas manuscritas de Douglas, las proyecciones infladas, el plan sistemático para engañar a inversionistas. Columbus, esto es gravísimo. ¿Estás completamente seguro? Su voz llevaba el peso de alguien familiarizado con la ley penal federal. Gordon, trabajé 40 años en finanzas. Sé reconocer un fraude cuando lo veo. Los documentos hablaban solos, informes internos mostrando un conjunto de números, mientras los reportes oficiales ante la SEC mostraban otros completamente distintos. Presentaciones para inversionistas basadas en datos fabricados. Gordon tomó varios libros de referencia legal, cruzó reglamentos de valores con lo que habíamos descubierto y revisó en su computadora los estatutos actuales de la SEC sobre divulgación financiera. Con cada punto, el alcance del engaño de Douglas se hacía más evidente. Esto constituye fraude federal en valores, Columbus. La SEC y el FBI deben encargarse. Tomó notas detalladas en su libreta, organizando cargos potenciales y requisitos de evidencia. Las sanciones son severas: prisión significativa, multas millonarias y la inhabilitación permanente para dirigir una empresa. ¿Qué debo hacer? Primero, presentamos una denuncia anónima como whistleblower ante la SEC. Después, según su respuesta, podrías tener que cooperar con una investigación federal. Guardó copias de la evidencia en la caja fuerte de su despacho, siguiendo los protocolos. Existen protecciones para denunciantes, pero seguramente requerirán tu testimonio si se presentan cargos. Me explicó la línea de tiempo. Las agencias federales se mueven despacio, pero con rigor. El proceso podía tardar semanas o meses, pero la documentación de Douglas era exactamente lo que necesitaban para una condena sólida.
Sabes que esto destruirá su carrera para siempre. La pregunta de Gordon llevaba el peso de la amistad, del consejo legal y del reconocimiento de lo que esto significaba para nuestra familia. Una vez que se presentaran cargos federales, no habría vuelta atrás. Pensé en el rostro preocupado de Eleanor, en aquel joven que alguna vez lloró agradecido en nuestra cocina, y en el arrogante ejecutivo que me había humillado en público días atrás. Las pruebas sobre el escritorio contaban la historia de un hijo que había olvidado la diferencia entre ambición y crimen. Agenda la reunión con el FBI, Gordon. Algunas lecciones solo se aprenden por las malas. El martes por la tarde crucé la seguridad del edificio federal con la precisión nerviosa de alguien que entra en territorio desconocido. Detectores de metal, verificación de identificación, guardias con insignias. Todo transmitía autoridad institucional y hacía mi misión tan oficial como irreversible. La agente Ramírez había fijado nuestra reunión para las 2 de la tarde, tras revisar mi denuncia preliminar presentada esa mañana. La oficina del FBI ocupaba varios pisos del edificio, con mobiliario estándar y banderas americanas que impregnaban el ambiente de seriedad. Ramírez, una mujer de unos 40 años, con la firmeza de quien lidia con crímenes financieros complejos, me escoltó a una sala equipada con grabadoras. Señor Grant, quiero explicarle el procedimiento antes de comenzar. Esta entrevista será grabada, y tiene derecho a que su abogado esté presente. Usted está aquí de manera voluntaria para proporcionar información sobre posibles delitos federales. Asentí, ya preparado tras hablarlo con Gordon. La carpeta manila con mis pruebas reposaba entre nosotros como un puente entre la sospecha y la certeza, entre la lealtad familiar y la justicia. Estas acusaciones contra su hijo son muy graves, señor Grant. Necesito que me explique exactamente cómo descubrió esta evidencia. Agente Ramírez, los hechos hablan por sí mismos. Abrí la carpeta y presenté cada documento con orden, explicando el contexto de su hallazgo, mientras ella fotografiaba y catalogaba todo: las proyecciones infladas, las presentaciones falsas a inversionistas, las notas manuscritas que documentaban la intención deliberada de engañar. Cada pieza añadía peso al caso federal. Me interrogó sobre mi experiencia, mi relación con Douglas y mi conocimiento de las operaciones de Grand Vintage. Mis 40 años en el sector me daban credibilidad, y mi inversión personal en 2008 mostraba mi acceso y motivos. Necesitaremos tiempo para verificar independientemente estas acusaciones. Guardó los documentos en bolsas de evidencia, siguiendo los protocolos de cadena de custodia. Durante nuestra investigación no puede contactar al implicado ni discutir esto con nadie, salvo su abogado. Entendido. Estoy preparado para cooperar plenamente. Me explicó que las agencias federales verificarían la autenticidad de los documentos, los contrastarían con los informes de la SEC y podrían entrevistar empleados. Si la evidencia lo confirmaba, Douglas sería arrestado y procesado por fraude de valores. ¿Está preparado para testificar en un tribunal federal si esto llega a juicio? Su pregunta llevaba el peso del compromiso final, la certeza de que yo sería testigo clave en la posible condena de mi hijo. El grabador zumbaba suavemente mientras firmaba la declaración de testigo y el acuerdo de cooperación. Cada firma era un paso más lejos de la lealtad familiar y más cerca de la justicia. Pero el engaño sistemático de Douglas exigía una rendición de cuentas que superaba cualquier lazo de sangre. Al salir del edificio federal una hora más tarde, llevaba la tarjeta de la agente Ramírez y una copia de mi declaración. El peso de la autoridad institucional me acompañó hasta el garaje, donde me senté en el coche unos minutos, asimilando lo que acababa de iniciar. Al mirar la fachada imponente del edificio, comprendí que ya no había marcha atrás. Douglas había elegido el engaño sobre la integridad, y la justicia federal le daría la lección que yo no había logrado darle. El lunes a las 7 en punto de la mañana estaba sentado en mi coche, frente al edificio de Grand Vintage, observando cómo vehículos federales sin distintivos se posicionaban alrededor de la torre de cristal que alguna vez simbolizó nuestras ambiciones familiares.
La agente Ramírez me había llamado el domingo por la noche. Las órdenes judiciales estaban listas y el arresto se realizaría en plena hora punta. Agentes del FBI, vestidos con equipo táctico, emergieron de las camionetas negras con precisión militar, coordinados por radio y experiencia. La operación se desplegaba con frialdad metódica. La visión de mi hijo a punto de ser arrestado me produjo una mezcla devastadora de vindicación y angustia paternal. El BMW plateado de Douglas entró en el estacionamiento ejecutivo exactamente a las 7:15. Su puntualidad, por primera vez, jugaba en su contra. Salió del coche con carpetas en mano, preparado para reuniones con inversionistas que nunca llegarían a celebrarse. No tenía idea de que agentes federales ya aseguraban entradas y ascensores del edificio. El vestíbulo se llenó de agentes mientras Douglas cruzaba con paso confiado la puerta principal. Su andar altivo lo llevó directo hacia el corazón de una escena de crimen federal, mientras empleados confundidos eran desviados por agentes que establecían un perímetro. La agente Ramírez lo esperaba cerca de los ascensores, observando cada movimiento mientras mi hijo entraba en el lobby, aún inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse, hacia la confrontación que pondría fin a su empresa criminal para siempre. La operación federal se desarrolló con eficiencia mecánica. Sin dramas, sin uso excesivo de fuerza, solo agentes de la ley ejecutando órdenes judiciales. Douglas Grant queda arrestado por fraude federal de valores. La voz de la agente Ramírez resonó con claridad en el vestíbulo de mármol mientras mostraba su credencial y la orden de arresto. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal federal. Esto es un error. Llamen a mi abogado ahora mismo. La voz de Douglas se quebró de incredulidad mientras las esposas se cerraban sobre sus muñecas. El ejecutivo arrogante que me había humillado públicamente apenas 10 días antes, ahora enfrentaba cargos criminales gracias a las pruebas que yo había entregado. Desde los ascensores emergió Mia Torres junto con otros empleados madrugadores. Su rostro reflejaba auténtico shock ante la redada federal que se desplegaba en su lugar de trabajo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el señor Columbus? Su lealtad hacia mí, incluso en medio del caos, me ofreció un consuelo inesperado. Investigación federal por fraude financiero, señora, respondió un agente con profesionalidad y firmeza, sin dar más detalles sobre el proceso en curso. Mientras tanto, otros equipos del FBI aseguraban las oficinas de Grand Vintage, incautando computadoras y registros financieros que aportarían evidencia adicional del engaño sistemático de Douglas. La meticulosidad del procedimiento transformó nuestro antiguo lugar de trabajo en una escena de crimen documentada. Desde mi lejana posición, observé cómo Douglas era escoltado con esposas por el vestíbulo. Su traje caro y su porte confiado habían sido reemplazados por la cruda realidad de la acusación criminal. La caminata esposado hacia la salida de cristal probablemente aparecería en los noticieros de la tarde, completando su humillación pública. Las camionetas de prensa comenzaron a llegar a medida que se difundía la noticia, sus cámaras capturando el arresto de un empresario prominente de Chicago acusado de fraude. Durante días, la historia dominaría los titulares financieros, una advertencia sobre la codicia corporativa y el largo alcance de la justicia federal. Cuando vi a Douglas desaparecer dentro del vehículo de transporte, encendí mi coche y conduje lentamente lejos de la escena. La justicia se había cumplido, pero contemplar el arresto de mi hijo me produjo una compleja mezcla de satisfacción y dolor. La vindicación se sentía vacía, opacada por la certeza de que nuestra familia jamás se recuperaría de lo ocurrido esa mañana. La investigación de la agente Ramírez había avanzado con rapidez, de la revisión de pruebas a la orden de arresto, demostrando que la arrogancia de Douglas finalmente había encontrado consecuencias que no podía manipular ni esquivar. El sistema federal no toleraba el fraude de valores, sin importar los lazos familiares ni los privilegios ejecutivos. 2 meses después del arresto, crucé los detectores de metal del Tribunal Federal para enfrentar el día más difícil de mi vida.
Mis pasos resonaban en los pisos de mármol mientras los alguaciles armados me dirigían hacia la sala 415, donde testificaría contra mi propio hijo. El revestimiento de madera oscura y la atmósfera solemne de la corte creaban un peso institucional que hacía ver las relaciones familiares como secundarias frente a la justicia. Douglas estaba sentado en la mesa de los acusados, vestido con un uniforme naranja de prisión. Sus trajes de lujo y su seguridad corporativa habían quedado reemplazados por la cruda realidad de la detención federal. Eleanor ocupaba un asiento en la galería, detrás de mí. Vestida con sobriedad, llevaba en el rostro el peso de una madre obligada a ver cómo su familia se desmoronaba. «Por favor, levante la mano derecha». Las palabras del secretario del tribunal tenían una gravedad especial mientras me acercaba al estrado de los testigos. El juramento se sentía más pesado de lo normal. Estaba prometiendo decir la verdad sobre los crímenes de mi hijo ante 12 ciudadanos que decidirían su destino. Señor Grant, ¿cómo descubrió estos documentos? La primera pregunta del fiscal me lanzó al testimonio que había ensayado durante semanas con los abogados federales. Estaba empacando mis pertenencias tras ser despedido y los encontré en un cajón de mi escritorio. Mi voz se mantuvo firme mientras relataba la cronología del hallazgo, la naturaleza sistemática del fraude de Douglas, las presentaciones falsas diseñadas para engañar a inversionistas inocentes. La defensa atacó con agresividad calculada. Usted buscaba vengarse de su hijo por haberlo despedido, ¿no es cierto, señor Grant? Yo protegí a los inversionistas de un fraude financiero. Cada pregunta ponía a prueba mi resistencia, pero 40 años en los negocios me habían enseñado a separar la emoción del hecho, el dolor personal de la responsabilidad profesional. Douglas me observó durante todo el testimonio, con una mezcla de incredulidad y traición en su mirada. El mismo joven que una vez me rogó ayuda, ahora veía cómo su padre aportaba las pruebas que lo enviarían a prisión. Eleanor secaba sus lágrimas con pañuelos, llorando tanto por el dolor de su esposo como por las elecciones de su hijo. El jurado deliberó durante 3 horas. Yo aguardaba en el pasillo del tribunal, tratando de procesar lo que significaba haber declarado contra mi propio hijo. Cuando regresaron, sus rostros reflejaban el peso de una decisión que cambiaría vidas para siempre. ¿El jurado ha llegado a un veredicto?, preguntó el juez Morrison. Sí, su señoría. La voz del portavoz fue clara, decisiva. En todos los cargos de fraude de valores, conspiración y fraude electrónico, declaramos culpable al acusado. El rostro de Douglas se desplomó al escuchar el veredicto. Su abogado puso una mano en su hombro mientras los alguaciles se preparaban para escoltarlo de vuelta a detención. Los sollozos de Eleanor llenaron el silencio de la sala, pero no se movió para consolar al hijo que había provocado todo aquello. Al salir del tribunal, los reporteros gritaban preguntas. Yo mantuve la dignidad que me había sostenido durante todo el proceso. Gordon me esperaba junto a su coche, listo para llevarme lejos de la escena donde la justicia había hablado al fin. El precio había sido más alto de lo imaginado, pero mi hijo era ahora oficialmente un criminal condenado. Y yo había sido el testigo que lo hizo posible. La audiencia de sentencia en julio tuvo un aire distinto al juicio, más solemne, más definitivo, cargado del peso de consecuencias que ya no podían apelarse. El juez Morrison revisó los informes previos a la sentencia mientras Douglas permanecía de pie con grilletes, visiblemente más delgado tras 3 meses en prisión. Su arrogancia finalmente rota por la realidad. 7 años en prisión federal, restitución de $2,3 millones a los inversionistas defraudados. La sentencia resonó con precisión mecánica. El acusado entregará todos sus bienes y quedará inhabilitado de manera permanente para ocupar cargos corporativos. Los alguaciles se lo llevaron sin mirar atrás ni a Eleanor ni a mí. Su esposa salió del tribunal inmediatamente, sin responder a los reporteros que preguntaban sobre su divorcio y la custodia de los niños. La familia que había conocido durante 42 años había dejado de existir oficialmente.
Más tarde, al pasar frente a la mansión de Douglas, vi el cartel de vendido clavado en el césped perfectamente cuidado. Los agentes inmobiliarios habían liquidado sus bienes para cubrir la restitución. La casa, los autos, los portafolios de inversión, todo lo acumulado durante su éxito fraudulento ahora pertenecía a sus víctimas. Esa noche, Eleanor me esperaba en la mesa de la cocina, su rostro marcado por el agotamiento de haber visto la destrucción completa de nuestro hijo. ¿Valió la pena perderlo para siempre?, preguntó, aunque su tono transmitía aceptación más que reproche. La justicia se cumplió, respondí, aunque las palabras me parecieron insuficientes frente a la complejidad de nuestra realidad. Mientras tanto, Douglas se adaptaba a la rutina de una celda de concreto, compartiendo espacio con un compañero que escuchaba sus quejas amargas sobre la traición familiar. El ejecutivo que alguna vez dirigió salas de juntas ahora hacía fila en la cafetería de la prisión y obedecía a los guardias, aprendiendo lecciones de respeto y consecuencias con 20 años de retraso. Sus hijos aprendieron que ya no podían visitar a papá en su nuevo hogar. Su madre, avanzando con eficacia en el divorcio, les explicó que su padre había tomado decisiones muy malas y estaría lejos por mucho tiempo. Los nietos que quizá nunca volvería a ver se habían convertido en víctimas colaterales de la arrogancia criminal de Douglas. La cobertura mediática se desvaneció con el tiempo, pero la comunidad empresarial no olvidó el escándalo de Grand Vintage, una lección sobre empresas familiares y supervisión ejecutiva. Mi nombre aparecía en artículos como el del padre denunciante que eligió la justicia sobre la lealtad. Un rol que nunca quise, pero que no pude evitar. Los registros penitenciarios listaban a Douglas Grant, interno 47821, cumpliendo 7 años por fraude de valores. Su celda contenía una cama estrecha, un pequeño escritorio y un inodoro. Un contraste brutal con la suite ejecutiva desde la que había dirigido sus crímenes. El hombre que una vez despidió a su padre ahora dependía de guardias federales para cada privilegio básico. Esa noche, acostado en mi propia cama, reflexioné sobre el camino que había llevado desde la humillación pública hasta convertirme en testigo federal. Eleanor dormía tranquila a mi lado, habiendo hecho las paces con nuestras decisiones y sus consecuencias. La arrogancia de Douglas le había costado todo, mientras que mis principios habían protegido a cientos de inversionistas inocentes. El precio de la justicia fue más alto de lo esperado, pero algunas lecciones solo podían aprenderse a través de consecuencias que no se podían negociar, apelar ni ignorar. La prisión federal le daría a Douglas 7 años para meditar la diferencia entre ambición y criminalidad. Una tarde de agosto, la luz cálida se filtraba en nuestro jardín mientras colocaba sillas para la reunión que Gordon había sugerido, una celebración discreta de la vindicación, rodeados de amigos que habían confiado en mi integridad durante toda la prueba. Eleanor iba y venía entre la cocina y el patio, preparando la comida con la satisfacción de una mujer cuyo esposo había sido públicamente reivindicado. Las luces colgantes entre los robles maduros creaban un ambiente acogedor, como si la vida normal regresara tras meses de procesos federales y traumas familiares. Velas de citronela mantenían alejados a los mosquitos, proyectando sombras suaves sobre nuestra modesta pero bien cuidada casa en Oak Park. Gordon llegó con su esposa, llevando una botella de champán y la expresión satisfecha de un abogado cuyo cliente había logrado una vindicación completa. Antiguos colegas que al principio habían dudado de mí. Aquellos colegas que en su momento habían dudado de mí ahora me ofrecían apretones de mano y felicitaciones, reconociendo con respeto lo que el Tribunal Federal había confirmado: cada una de las acusaciones era cierta. «Ha salvado a cientos de inversionistas de perder sus ahorros de jubilación», proclamó Gordon durante su brindis, levantando su copa hacia el cielo estrellado de la noche. «Eso requiere un valor que muy pocas personas poseen». Eleanor se situó a mi lado con un orgullo sincero. Su mano descansaba suavemente sobre mi brazo mientras los amigos presentes reconocían el costo personal de mi decisión de cooperar con las autoridades federales. La misma mujer que en 2008 temió usar nuestros ahorros,
ahora celebraba que su esposo hubiera estado dispuesto a sacrificar la comodidad familiar por el principio de la justicia. La justicia a veces llega tarde, respondía Gordon durante el brindis, pero siempre llega. Mis palabras cargaban con el peso de la experiencia, de la pérdida y de la sabiduría adquirida a un precio doloroso sobre la integridad dentro de las relaciones familiares. Cuando los invitados fueron marchándose poco a poco, Eleanor y yo recogimos todo juntos, con la eficiencia tranquila de una pareja que había sobrevivido a una tormenta inesperada y había salido fortalecida. Aquella velada nos había dado un cierre. El capítulo que comenzó con una humillación profesional había terminado con una vindicación moral. Sentados en las sillas del jardín, mientras las estrellas se encendían sobre nuestras cabezas, reflexionamos sobre el camino que nos había llevado desde el golpe corporativo de Douglas hasta su condena federal. El costo había sido enorme: un hijo perdido, nietos distanciados, lazos familiares rotos de manera irreversible. Pero la alternativa habría sido complicidad en crímenes que habrían devastado la vida de inversionistas inocentes. «Estoy orgullosa de ti», dijo Eleanor en voz baja, con la autoridad de una mujer que había visto a su marido elegir la difícil integridad por encima de la lealtad familiar cómoda. «Hiciste lo correcto, sin importar el precio». La verdad, en efecto, había valido cada sacrificio. El éxito fraudulento de Douglas estaba construido sobre cimientos de engaño que tarde o temprano habrían colapsado, arrastrando con ellos a cientos de personas inocentes. Mi intervención no solo protegió a esos inversionistas, sino que también dejó en claro que el respeto y la honestidad no son opcionales, ni siquiera dentro de una familia. La prisión federal le daría a Douglas 7 años para reflexionar sobre la diferencia entre un logro legítimo y una empresa criminal. Quizá algún día mis nietos entenderían que su abuelo eligió el principio por encima de la comodidad, la justicia sobre la conveniencia personal. Esa noche, bajo las estrellas que habían sido testigos tanto de nuestro mayor triunfo como de nuestra pérdida más devastadora, Eleanor y yo nos sentamos en paz, con la certeza de haber actuado con integridad cuando más importaba. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por ver.